nuevamente aquí por la gracia y misericordia de Dios, porque cuando uno se reflexiona en la Biblia se ve solamente asuntos de gracia, ¿no? Vemos a Abraham escogido por gracia, vemos a Isaac, Jacob, en el linaje que él quiso bendecir a través de esta vida, y vemos a todos los hombres que Dios usó, hombres imperfectos, pecadores, sí, donde Dios no oculta en su palabra la imperfección y los pecados de ellos jamás. Pero al mismo tiempo Dios nos muestra en la Biblia un Dios todopoderoso que hizo con ellos conforme a propósito de su, cumplió en ellos su propósito. Eso nos da a nosotros la capacidad de confiar que nosotros también haremos lo mismo. Amén. Vamos a hacer un estudio hoy y la predicación va a ser basada en Hebreos capítulo 12. En estos tiempos estamos utilizando bastante este hermoso libro. Es un libro, pero Dios mío, es un hermoso, es un manjar este libro. Es bellísimo. Y en el capítulo 12 hay un antecedente, ¿no? Que es el capítulo 11. Bueno, el capítulo 10 habla de la redención, la ofrenda que Dios entregó, Él mismo entregó en la cruz del Calvario para nuestra santificación. ¿Sí? La Biblia dice, desde el capítulo 9 de Hebreos, donde habla de la muerte, habla bastante de las consecuencias de la muerte y habla de que un ser humano solamente después de morir le queda el juicio. En el caso del cristiano también tiene un juicio, pero este juicio no es para salvación, porque el juicio para salvación el cristiano lo recibió en la cruz. Jesús ocupó, ¿sí? Pero hay un juicio. El cristiano un día va a ser juzgado por sus obras aquí en la tierra después de ser salvo en el tribunal de Cristo. Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, toda obra que nosotros hayamos hecho, toda obra, y el café preparado por la esposa de la mañana, la obediencia de los hijos, la obediencia a sus mandamientos, el amor, la protección, la provisión del esposo a la esposa, la sujeción de la esposa al esposo, todo Dios va a juzgar un día, en la vida del cristiano, en el tribunal de Cristo, todo. La Biblia dice que si esas obras son de oro, plata o piedra, serán purificadas en el fuego. 1 Corintios 3, para los que me quedan viendo raro. Está en 1 Corintios 3. Y si esas obras no glorifican a Dios, serán obras de paja, heno y hojarasca, que como es lógico, que pasen por el fuego de Dios, serán quemadas absolutamente, es decir, no recibirán recompensa. Pero para la persona que no confió en la salvación en Cristo, es la muerte eterna, pues es un juicio que se llama, en Apocalipsis 20 dice el juicio ante el trono blanco, y es el juicio que muchos le han llamado el juicio final, donde Dios lo pondrá a cada uno de los seres humanos que han vivido en esta tierra y les mostrará su vida y le mostrará la obra de Cristo, y se darán cuenta que su vida jamás alcanzó los estándares de Dios, que solamente los alcanzó ¿quién? Jesucristo, y el Señor los condenará por no haber creído en Jesucristo, y sus obras darán testimonio de lo que ellos fueron, de cómo ellos vivieron. Como dice Juan 3:18, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Él mostrará la luz, que es Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, Dios es un Dios justo, y Él mostrará que la causa de condenación para cada uno de ellos. Eso describe el libro de Hebreos, porque está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Capítulo 10 de Hebreos habla de la gracia. Yo dije un aleluya, si no en el timbre, pero bueno, está bien. Capítulo 10 de Hebreos habla acerca de las obras santificadoras de Dios en la persona de Jesucristo, que dice que con una sola ofrenda hemos sido perfectos para siempre, los santificados. Es decir, Dios nos santificó, es una santificación previa en los anales del tiempo, cuando Dios nos escogió para salvar, y nos santificó con un propósito, hacernos para Él en Jesucristo. Capítulo 12 de Hebreos habla de la manera como testificaron los héroes de la fe. Fue su vida la que testificó delante de los demás. La Biblia dice una frase que a mí me aterra. Dice, y ellos, o sea, la vida de ellos, les daba cuentas a los demás que los demás no eran dignos de vivir con ellos. En otras palabras, de eso dice la Biblia. Un cristiano siempre va a ser un estorbo a todos aquellos que no vivan conforme a la palabra. Siempre. Siempre. El testimonio de Cristo en sus vidas
Y voy a decir un poco más duro, incluso entre otros cristianos. Porque nosotros somos la luz. Y mientras un cristiano viva más la comunión con Dios y conforme a la palabra, va a ser más irritante a la vista de otros. Siempre. Hay una frase que está en el mundo y que dice que nosotros no somos monedita de oro, ¿no es cierto? ¿Para qué le viene a todo el mundo? Al mismo tiempo, el libro de los Hebreos capítulo 11 habla y testifica de estos hombres, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Daniel, como todos ellos que vivieron la vida que vivieron basado en su fe en Jesucristo, en la promesa, a pesar de que la Biblia dice que las promesas no las recibieron. Pero ellos se aferraron a la promesa. Signo de que nosotros como creyentes posiblemente muchas cosas no veremos ahora. Pero nos aferramos a la promesa sabiendo que un día de Él recibiremos lo que Él ha prometido en el reino de los cielos. En base a todo eso, capítulo 12 del que quiero hablar ahora, unos versículos, el versículo 1 dice, por tanto, es decir, basado en. Cuando en la Biblia usted encuentra un por tanto, siempre hay una previedad, siempre. Es por eso es bueno siempre hacer un pequeño resumen de los capítulos anteriores para entender el contexto. En base a lo que he hablado, la Biblia dice, por tanto, dice nosotros también. Es decir, no solamente ellos pueden ser catalogados delante de Dios como héroes de la fe. Eso está diciendo la Biblia. Porque mucha gente dice, chuta, pastor, en verdad qué lindo, ¿no? Que están anotados estos varones, estas mujeres, en este hermoso... ¿Aló? ¿Sí, no? ¿Se escucha? Están anotados en este hermoso libro que es la Biblia, ¿no? La Biblia habla de Jefte, habla de Sara, habla de hombres. Y si usted se pone a analizar la vida de todos y cada uno de ellos, conforme a la Escritura, se va a dar cuenta que ellos fallaban mucho. Pero sin embargo, Dios lo anotó en la Biblia. Y yo le puedo decir una cosa. La Biblia dice que Dios nos tiene anotado en un libro. La Biblia dice que nuestros nombres están anotados en el libro de la vida. Y le llama el libro de la vida del Cordero de Dios. No le emociona, ¿no? Eso habla la Biblia, eso dice la promesa. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo, si bien en Hebreos 11 habla de héroes de la fe, tranquilos, nosotros también estamos anotados en un libro, en el libro de la vida del Cordero de Dios. Por eso en el versículo 1 del capítulo 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace. Hermano, nosotros podemos ser esos testigos. Usted y yo podemos ser esos testigos ante un mundo que está perdiéndose. Usted y yo podemos ser con nuestra vida testimonio de ¿qué? De que realmente Cristo es Señor y Salvador. La iglesia ahora tiene esa responsabilidad. En su casa, en su familia, en su trabajo, por donde quiera que vaya, de ser ese testigo. Dios nos conmina cada día a ser testigos. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice claramente, y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo me seréis testigos. Y el Espíritu Santo ya vino sobre nosotros. El día en que el Señor nos llamó, el día en que el Señor nos salvó, ya depositó en nosotros su Santo Espíritu. ¿Para ser qué? Testigos. Ser testimonio, hermano. El primer punto aquí es, Dios ha puesto a estos héroes de la fe alrededor nuestro y ha puesto a otros cristianos que viven conforme a la palabra en estos tiempos para que nosotros imitemos esa fe. Punto 1, imitadores de la fe. Usted y yo somos llamados a ser imitadores de la fe. El cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene un propósito aquí en la tierra. Él nos salvó, es verdad. Nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia, porque Él quiso, por su soberanía, por su voluntad. Eso lo hemos estudiado y lo hemos analizado de una manera profunda. No vio en nosotros nada bueno, sino el beneplácito de su voluntad. Él quiso salvarnos. Pero ¿para qué nos salvó? Él nos salvó para ser testigos, para ser testimonio, que la gente vea nuestras buenas obras y glorifique a Dios,
que está en los cielos. Eso dice la Biblia en 1 Pedro. Dice, y aquellos que de ustedes hablan mal, tachándolos de malhechores, que vean vuestras buenas obras en el día de la visitación. Es decir, que la gente se dé cuenta de que nosotros vivimos conforme a la verdad del Evangelio. Fuimos salvos no por obras, pero somos salvos para buenas obras, para trabajar para buenas obras, para producir buenas obras. Por eso el cristiano no solamente se basa en un mandamiento: guardarás el sábado, por la derecha guardar, por la izquierda guardar, por atrás guardarás el sábado. Y parece que solamente no guardar el sábado puede pecar. ¿Y el resto? ¿Y los otros 9 mandamientos? No matarás, no mentirás, hoy se estudió sobre no robarás. ¿Quedan impunes de esos? ¿El cristiano queda impune de eso? No es así. Nosotros fuimos llamados, el libro de los Hebreos capítulo 12 dice claramente que nosotros hemos sido llamados a vivir como testigos de Cristo. ¿Basado en qué? En la obra de Cristo en la cruz. Nuestra primera mirada, como dice la misma palabra, es en Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿no podemos imitar la fe de otros creyentes? Para imitar la vida de Cristo, podemos creer que Dios también ha obrado en nosotros. Yo veo en la Biblia a un Saulo de Tarso, el cual estuvo y cogió las ropas de Esteban y admitió que Esteban fuera asesinado y muerto de una manera despiadada, apedreado de manera injusta, convirtiéndose en un cómplice y por lo tanto en un asesino igual. Sin embargo, ¿cómo Dios obra en la vida de este hombre? Le da vida en Cristo y lo vuelve testimonio de lo que él antes odiaba, de lo que él antes asolaba. Con el tiempo él se convirtió en un predicador del Evangelio, por el cual muchos de los que a él persiguió murieron. Él es el que dice: estoy crucificado junto con Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y que lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Él es el que escribe eso. Este hombre nunca pudiera haber logrado escribir eso si no tenía una convicción de salvación. La convicción de salvación en su vida y en mi vida es la que nos da la autoridad en la obra del Espíritu Santo para vivir vida de testimonio. Por eso nosotros esperamos, por eso nosotros tenemos paciencia, por eso nosotros no nos aceleramos, por eso nosotros confiamos que el Señor a su tiempo obrará a favor nuestro. Eso es la diferencia. Por eso nosotros no nos proveemos a la fuerza de las cosas que solo Dios puede proveer. Esa es la confianza en Dios. Esa es la esperanza en Cristo. Las cosas forzadas a la manera humana en la larga traen tristeza y dolor. Eso apúntelo en su agente, porque es la verdad. Toda cosa forzada a nuestras fuerzas a la larga va a traer tristeza y dolor. A la larga. Dios no quiere eso. Dios quiere para nosotros una vida de victoria en el Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia dice que mirando el testimonio de estos hombres, mirando el testimonio de hombres y mujeres que hoy viven el Evangelio, debemos en base a la verdad. Ahora, la pregunta es, no es que yo voy a mirar a esa persona y si esa persona falla voy a dejar de seguir a Cristo. Eso no está diciendo la Biblia. Está diciendo la Biblia que nosotros veamos la obra tan hermosa que Cristo está haciendo en ellos, que es la que está haciendo en nosotros. Y dice que debemos despojarnos de 2 cosas. El punto 1 es el testimonio del creyente. El segundo punto es aprender a despojarse. Esta palabra despojar significa desnudarse. Si ustedes ven el original, es la misma palabra. Es desnudarse. ¿De qué un cristiano tiene que despojarse? ¿De qué un cristiano tiene que desvestirse? La Biblia dice 2 cosas: peso y pecado. Son cosas diferentes, pero llevan a una carga tanto espiritual como emocional que le impide al creyente avanzar. ¿Sí? Imagínense a un atleta que se prepare bien, a Usain Bolt, que ahora está jugando fútbol, ¿no? Increíble, deportista. Imagínense a ese hombre con esa preparación y todo, correr los 100 metros cargado una mochila con 100 kilos. Él es el
plusmarquista mundial. Es toda una eminencia en el deporte. Pero la pregunta es, ¿él correría de la misma forma los 100 metros con esa carga? Yo creo que hasta yo, su mano para eso le daría. Y la Biblia está diciendo eso. La victoria en el creyente está en aprender a abandonar cosas que tiene que abandonar. Peso. El peso se refiere a circunstancias, a un pasado que en verdad nos afectó. ¿Quién de nosotros todavía se acuerda de los fracasos pasados? ¿Quién de nosotros todavía de repente no se acuerda cómo fracasamos en el pasado? Por una mala decisión, por pecados o por eso. La Biblia dice que en Cristo el Señor ya nos perdonó. Eso dice la Biblia. Colosenses dice claramente que Él en la cruz ya nos limpió todos nuestros pecados, todos. Pero hay muchos cristianos que todavía no quieren avanzar por qué dirá la gente. ¿Sí o no? No quieren predicar el Evangelio. ¿Por qué? Es que Él me conoce como era. Eso, era es pasado. Ya Cristo perdonó. Si usted y yo nos arrepentimos delante de Dios, pusimos nuestros pecados en la cruz, confiamos en que por la obra de Jesucristo fuimos perdonados, la pregunta es, ¿fue o no fue perdonado esos pecados? Sí. Fue. Entonces debemos despojarnos de ese peso, ¿sí? El peso del pasado, que en realidad horrible, en muchos casos horribles, ¿verdad? Vidas ridículas, vidas inmorales, vidas que no glorificaron a Dios para nada, por supuesto. Pero ya Dios nos perdonó eso, ¿amén? Entonces la Biblia dice que nosotros debemos abandonar ese peso, un peso innecesario. Fracasos matrimoniales en el pasado, antes de conocer al Señor. Dios perdona o no perdona los fracasos matrimoniales. Mucha gente lo convierte en el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es uno. ¿Sabe cuál es ese pecado? Es no creer que Jesucristo es el Señor. Es el único pecado imperdonable. Es el único, hermano. Si usted revisa la Biblia de Génesis Apocalipsis, la Biblia dice claramente el mismo Señor Jesucristo, y dice, y por ese pecado no se debe orar. Nosotros debemos orar para que Dios lo salve. Pero hermano, la pregunta es esta. Saulo era un asesino, ¿no es cierto? Y en la cruz Dios lo perdonó o no lo perdonó. ¿Y que hay alguna persona que en el pasado, antes de ser salvo, antes de conocer al Señor, por la razón que sea, fracasó en su matrimonio, y después de un tiempo el Señor lo salvó? Ese fracaso matrimonial, ¿Dios le perdonó o no? ¿O no? Pero mucha gente dice que es el pecado imperdonable. Ya Dios perdonó, hermano. El único pecado que Dios no perdona bíblicamente es no confiar en la obra de la cruz. Y es lógico, la gente se va al infierno no por adúltero, no por fornicario. La gente no se va por satanista al infierno. ¿Sabe por qué se va al infierno? Por no creer que Jesucristo es el Señor. Lo otro es consecuencia de no confiar, ¿sí? No confían en Cristo como Señor y Salvador, y como consecuencia son satanistas, son adúlteros, ¿sí me van a entender? Son fornicarios. Es decir, la causa de la condenación es clarita. Hay que analizar la Biblia bonito. Juan 3:18 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesucristo, pues. Usted y yo no amamos las tinieblas, ¿por qué? Porque creemos en quién. Y creer en Jesucristo es confiar en su obra, ¿sí? Porque, hermano, solamente en esta semana le voy a pedir que haga una tarea. ¿Quiere hacerla? Va a llevar una libretita y un espejo. Y las veces que le peque contra el Señor, anote en qué le falló. Solo esta semana. Capaz que ahorita ya pegó. ¿Sí se da cuenta? Si usted anota, en esta semana posiblemente pecará algunas veces. Pregunta, ¿y por esos pecados qué pasaría en su vida si Cristo no estuviera? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Me hice entender? Lo que yo estoy diciendo es que la obra de la cruz no es un acto soberano de Dios solamente para perdonarnos
y salvarnos, sino para redimirnos. Anote esa palabra en su corazón, en su cabeza. ¿Sabe qué significa redimir? Es comprar un esclavo para dejarlo libre y para que él voluntariamente otra vez se haga esclavo del que lo salvó. Eso somos para Cristo, hermano. La gracia jamás se convertirá en un cristiano genuino en un motivo para seguir pecando, jamás. Romanos 6 lo dice claramente. La gracia no es una licencia que Dios nos da para pecar. La gracia es una licencia que nos libera del pecado. ¿Sí me van a entender? Y de sus acciones, y que le llevan al creyente a vivir cada día para su Señor y amo, y agradarle solo a Él. Esa es la gracia, hermano. Y que cada acción en su vida y en mi vida sean para una cosa: glorificar el nombre de Jesucristo. Por eso dice despojarse todo peso. Hay que despojarse. El pasado ya pasó, hermano. Eclesiastés dice: el pasado ya pasó y Él hace todas las cosas nuevas. ¿Acaso no somos nuevas criaturas? Hermano, la gente nos puede seguir condenando. Hay mucha gente que puede diciendo: ese es así, asado, cocinar. No importa, lo importante es mi posición en Cristo. ¿Cuál es mi posición en Cristo? Perdonar, punto. Yo no vivo por lo que la gente diga, yo vivo por lo que Cristo dice de mí. Y lo que Cristo dice de mí es que soy un perdonado, soy un redimido, soy un salvo por su gracia. Y lógico, lo que Cristo también dice de mí cuando peco, me dice: arrepiéntete. Lógico, arrepiéntete, regresa, cambia de conducta, por supuesto. El Espíritu Santo siempre estará ahí puyando cuando yo necesite arrepentirme, siempre estará. Pero ese peso debemos despojarnos. Hermano, viva libre y a Dios le perdonó. En pocas palabras está diciendo eso: despójese del peso, y a Dios le perdonó. Y Jesús y Pedro, cuando recibió ese mensaje celestial, dijo: lo que Dios ha limpiado, nadie le diga que es impuro. Nadie. Si Dios le limpió su vida, usted es puro delante de Dios, punto. Ahora, pecado. Y la palabra dice: pecado que nos asedia. Hermano, un cristiano todos los días tiene que batallar una pelea, todos los días. Todos los días. ¿Sabe cuál es? Resistir a la tentación. Hermano, Dios cuando nos salvó, no nos hizo inmunes a la tentación. Hay un sector de la iglesia que dice que el cristiano ya no debe pecar. Dios nos llama a que no pequemos, es verdad. Pero nuestra naturaleza todavía débil, tiene inclinaciones que pecan. Por eso el apóstol Pablo dice: estoy crucificado en Cristo, con Cristo. Lo que él decía es que la única libertad que él tenía es crucificado a la voluntad de Dios. Y hay que decirlo de esta manera: usted y yo tenemos una sola libertad. ¿Sabe cuál es? Vivir bajo la voluntad de Dios. El cristiano más libre es el cristiano que vive más en la voluntad de Dios. Es el cristiano que disfruta de más gozo, paz, tranquilidad, porque está en la comunión con Dios. El cristiano que está viviendo posiblemente una vida mundana, el cristiano que tal vez se ha alejado de la voluntad de Dios, es un cristiano que no va a tener gozo y paz, por una sencilla razón: el gozo y la paz de Dios se basan en una cosa, en la comunión con Dios. La paz con Dios, ¿sí? Jesucristo la ejecutó en la cruz, es vertical. Pero la paz de Dios es la relación del hombre con Dios en su comunión. Por eso dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Es decir, no hay paz, no hay gozo si no estoy unido a Jesucristo, si no estoy en comunión con Dios. Es decir, si no estoy viviendo una vida de arrepentimiento. Es por eso, hermano, las depresiones, la ansiedad, ¿de dónde viene? La ansiedad es una preocupación exagerada por las cosas que no suceden y que quisiéramos que sucedan. Y si nosotros vemos en la Biblia, la mayoría de esas dos cosas que sucedieron en la vida de los profetas, o fue por pecado, o fue porque empezaron a desconfiar de Dios. Y pongo ejemplos de la Biblia que me quedan viendo claro. Elías, después de tremenda victoria ante los 850 profetas de Baal y Acera, llegó un comunicado en que Jezabel le iba
a cortar la cabeza. Pregunta, para orar y que baje, descienda fuego del cielo, ¿se necesita bastante fe? Por supuesto. Confianza en Dios. Por supuesto, fe es confianza en Dios. No es un mérito humano. Y después que una mujer le diga, te voy a cortar la cabeza y vayas a esconder en una cueva. ¿Qué pasó en la vida de Isaías? Fue falta de confianza, pues. Y todo eso le llevó a ¿qué? A estar deprimido, a estar ansioso, a estar con problemas emocionales. En la vida del creyente es lo mismo, hermano. Cuando estamos ansiosos, desesperados, ¿qué iba a pasar? ¿Y si les pasa algo a mis hijos? ¿Y si esto, otro, eso qué es? ¿Qué es eso, hermano? Es falta de confianza en Dios, hermano. Tenemos que decir las cosas como son. Claro que es humano, pues es propio de los seres humanos. Es lógico, pero es falta de confianza en Dios. Jesús dijo en Mateo 6 claramente. Dice, no penséis lo que vas a hacer el día de mañana, si vas a tener techo, si vas a tener abrigo, y miren las aves del cielo y las flores del campo. Más primeramente, ¿qué? ¿Y el resto de cosas serán? Yo aprendí algo esta semana, ¿quiere que le cuente? Analizando la Biblia. ¿Sabe lo que un cristiano debe proveer a otros cristianos que están en crisis? Si tu hermano está desnudo, de vestir. Si está con hambre, si no tiene donde quedarse, dale un lugar donde quedarse. Esas 4 cosas. Un cristiano no debería proveer a otro cristiano ni para lujos ni para nada. Hermano, présteme porque voy a comprarme un celular nuevo. No, hermano. Pero no sea egoísta, no, hermano, punto. ¿Sí me van a entender? No. ¿Sí? Eso aprendí en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice en Santiago, si tu hermano llega y te dice, hermano, necesito para comer, y tú pudiendo darle, no le das, le dice, hermano, oremos para que Dios te... Señor bendito, en nombre de Jesús, bendícelo y provéele. Hermano, tú vaya con Dios, que Dios le... ¿Qué vaya con Dios, hermano? ¿Cómo así? Usted es la herramienta que Dios está usando en ese momento para suplirle a su hermano. No, le vamos a hablar con el pastor para hablar a ver qué pasa. No, hermano. Hay cosas que sí, otras no. Simplemente Dios a través suyo quiere bendecirle a ese hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere bendecirle a usted con abundancia. Y la gente se pierde. Escúchenme clarito lo que le voy a decir, hermano. Se pierde las bendiciones de Dios y le da a la iglesia y a los otros hermanos las bendiciones que Dios quería darle a él. ¿Sí? Esto aprendí esta semana en mi comunión con el Señor. Y orando le decía, Señor, y él me decía así, sí, en la Biblia dice que usted tiene la obligación, si es que tiene las posibilidades de ayudar a otro creyente en esas 3 áreas: vestido, ¿sí?, comida y abrigo. ¿Sí? En otras cosas no tiene obligación. No tiene. Y la prueba es eso: cuando usted ha metido las manos en cosas que Dios no le llamó a hacer, ¿qué pasó? ¿Acuérdense? ¿Sí se acuerdan? ¿O no? ¿Sí o no? Hermano, esto aprendí esta semana. Esto aprendí. Entonces esta semana solo eso aprendí. Entonces, hermano, regresando al texto bíblico, peso y de pecado que nos hace. El pecado está dando las vueltas. Y esa palabra pecado que nos hace, ¿se acuerda que en la oración del Padre Nuestro está una parte donde dice claramente: líbranos de la tentación y también líbranos de qué más? ¿De qué? Del mal. El mal significa literalmente ahí maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. Y Satanás, la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando quién devora.
Mira aquí lo que dice, y de pecado que nos asedia. Hermano, el pecado está alrededor, o sea, hermano, nunca Dios, en ninguna parte de la Biblia, está la promesa de librarnos de las tentaciones. ¿Usted ha visto en la Biblia alguna promesa que diga yo te libraré de la tentación? No, porque la tentación es una herramienta usada por Dios para ver nuestra fidelidad. ¿Sabía usted eso? ¿Sí? La tentación es una herramienta que Dios usa en su propósito para ver nuestra fidelidad. Cuando somos tentados, lo que Dios quiere y permite la tentación es que nosotros lo demostremos si le somos fieles a Él o le somos fieles a la tentación. ¿Sí? Es decir, la tentación va a desaparecer. Sí, un día, ¿sabe cuándo? Cuando estemos en el cielo. Señor, elimina la tentación de mi vida. Listo, vete conmigo. ¡Pim! Muerto. Se acabó. Se acabó la tentación. Lógico, en el cielo no hay tentación. Pero mientras estemos en este mundo carnal, en este mundo natural, hermanos, la tentación va a estar asediándonos. Por eso dice claramente, que nos despojemos de todo peso y del pecado, lo dice la tentación, de que nos asedia. La tentación va a estar ahí. Recuerde esto, anote en su corazón. La tentación es una herramienta que Dios permite en la vida de un creyente para ver cómo está nuestra relación con Él. ¿Sí o no? ¿Cuándo no caemos en la tentación? Correcto. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo caemos en la tentación? Bueno, haga una prueba esta semana. No ore, no se levante en la mañana orando, no busque de Dios. Y verá que va a ser más fácil para caer en la tentación. Pero levántese orando, alabando a Dios, rindiéndose a su palabra, aprendiendo de su palabra, y verá que su vida va a ser de victoria. Bueno, Pablo, Pedro, etcétera, no son la excepción a la regla. Ellos deberían confirmar la regla de la iglesia en estos tiempos. ¿Sí me van a entender? Toda la iglesia debe ser como Pablo, como Pedro, como Esteban, como ellos. Esa es la norma que Dios estableció. La gente los ve como que fueran extraterrestres. Lee la Biblia y dice, Pablo, Pedro, los primeros mártires y todo eso. Es que ellos eran súper especiales para Dios. Eso no es así. Ellos no eran la excepción de la regla. Ellos deberían confirmar la regla en estos tiempos. ¿Cómo debería ser cada creyente? Aquí, cada creyente deberíamos ser como Pablo, como Pedro, como Esteban, como ellos. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? Despreciando el pecado y acercándonos a Dios. No hay otra. Acerquémonos pues a Él, nosotros como piedras vivas, para conformar un edificio santo en el Señor. ¿Qué es la iglesia? Una iglesia fortalecida es una iglesia que vive en oración, en comunión con Él, con su palabra. ¿Amén? Entonces debemos despojarnos de esas cosas. Debemos odiar nuestro pasado pecaminoso, claro. Debemos despreciarlo, claro. No debemos recordarlo para decir, esos tiempos. No, hermano. Hay un predicador muy famoso, un telepredicador, que dijo, hablando de la marihuana, dijo, la marihuana, dice, es verdad que es malo, pero sí o no, que es rico que Cash Luna se llama. Qué aborrecible esa frase. Qué aborrecible, hermano. ¿Cómo? Alguien que dice ser guía espiritual dice esa barbaridad. Un cristiano debe detestar su pasado pecaminoso. Debe detestar, hermano, por una razón, por ese pecado sucio, inmoral, inmundo. Cristo fue a la cruz. Nunca sentirse bien de ese pasado. Recordar sí puede ser a veces para acordarnos de dónde nos sacó Dios, pero para ya no vivir en ese pasado sucio, inmoral, cochino, aborrecible, abominable a un Dios santo, hermano. Ya no más. Debemos abandonar las actitudes pecaminosas, debemos rechazar las tentaciones para poder, así sí, como dice la Biblia, correr con paciencia la carrera tenemos por delante. Hermano, delante hay una carrera, ¿y sabe qué?
es lo bueno. La Biblia dice que la carrera no es para atrás. Dice para adelante. Le doy una linda noticia este día. Usted, aunque sea corriendo un maratón, pero está corriendo una carrera para adelante, nunca va para atrás. La Biblia dice en este mismo capítulo que nosotros no somos de los que retrocedemos. No somos. Usted y yo no somos, por una razón. ¿Quién es la punta de lanza del cristianismo, hermano? ¿Para qué sirve la punta de lanza? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Perdón? Abrir, correcto, ¿no es cierto? La punta de lanza abre y la lanza traspasa. Si la lanza no tuviera una punta, golpearía, pero no partiría. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Golpearía, pero no partiría. Jesucristo es la punta de lanza, por una razón. Él abrió el camino al cielo. Él rompió el velo. Él nos lleva donde nuestro Padre. Él es nuestra comunión, hermano. Dios sin Él no nos escucha. Toda oración sin Jesucristo no sirve de nada. Meras palabras. ¿Sabe cuál le pone el punto, el sello para que nuestra oración sea escuchada? Nuestro Salvador, nuestro Señor. Él es el sello. Cristo, escucha, dice el Padre. Aquí no hay Cristo. No sé. Pero Dios, yo te formulé una oración hermosa. No, yo la escucho no por hermosa. Yo la escucho ¿por qué? Porque ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Entonces dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera del creyente, más que una de velocidad, es maratón. Es resistencia. Porque paciencia debemos tener. ¿Sí? ¿Sí? Paciencia. Hermano, ¿qué es esta palabra? La paciencia tiene que ver, la paciencia podríamos describirla, es fe con esperanza. O sea, confío en el Señor, pero espero en Él, ¿sí? ¿Sabe cómo demostramos a Dios que le creemos? Esperando. La Biblia dice, pacientemente esperé en el Señor, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me sacó del pozo y del lodo de la desesperación y me puso en la roca. ¿Qué salmo dice eso? Tarea. ¿Cuál? ¿Cuál? Tarea. Pacientemente. Aquí nos dice que la carrera es de paciencia. Hermano, no se acelere a arrancar las bendiciones de Dios, porque no es bíblico eso. No se acelere, porque la Biblia en el Salmo 23 dice otra cosa. Dice que las bendiciones le seguirán. Deuteronomio 28 también dice eso. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Deleítate en el Señor tu Dios y encomendar al Señor. Esa es la obra del cristiano. Deleítate en el Señor tu Dios y Él te concederá. Encomienda al Señor tus caminos y confía en Él. Y Él hará. No dice que usted va a hacer. No dice que usted se va a autoconceder. Dice que Él va a conceder y que Él va a hacer. ¿Sí? El cristiano lo que tiene que hacerse es deleitarse y confiar en el Señor. Deleitarse, encomendar los caminos. ¿Qué significa? Señor, si es esto de tu parte, Señor, yo quiero esperar. Yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que tú me muestres, Señor. Yo lo que voy a dedicarme es a buscar de ti, a obedecerte a ti, a deleitarme en ti. Tú sabrás lo que haces con mi vida. ¿Cuántos cristianos oran así? Oramos así. La mayoría es, Señor, dame y dame. ¿Sí o no? ¿Y cuántos cristianos decimos en la mañana, Señor, examíname mi corazón y mira si hay ahí pecado o impiedad?
esa paciencia con la que debemos correr esta carrera debe ser basado en la obra de Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo en el capítulo 14 de Juan? Yo me adelanto. Él se adelantó, ¿por qué? Porque Él prometió que donde Él va a estar ahorita, nosotros también vamos a estar. Es decir, hermano, la carrera del creyente ya tiene un final seguro. ¿Sí? Usted y yo tenemos un final seguro. ¿Sí? No hay dudas. ¿Por qué? Porque Cristo está ahí sentado en lugares celestiales y la Biblia dice que nosotros estamos ya en ese lugar, en la promesa. Pero que esta carrera debemos aprender a correr con paciencia. Y la paciencia es la combinación de fe más esperanza. Porque la fe es la certeza de qué? La convicción. Correcto. ¿Para qué tener fe de lo que ya tenemos? Seguro. Señor, tengo la alacena llena de comida. Señor, tengo fe de que me vas a proveer. No, hermano, es en los momentos donde hay escasez donde el cristiano desarrolla su fe. Estoy enfermo, Señor. Estoy sano. Señor, yo sé que me vas a sanar. ¿De qué si estás sano? Pero el enfermo que tiene confianza que Dios lo va a sanar. ¿Sí o no? Él es nuestra provisión. Esta carrera que la corremos con paciencia ya está segura en Cristo, pues Él se adelantó a nosotros para preparar ese lugar que ya está listo para usted y yo un día ser recibidos en la gloria. El versículo 2 dice, puesto los ojos. Ahora, ¿saben por qué estos hombres son llamados testigos de la fe? Mártires de la fe, y que nosotros también lo somos, por una razón, porque ellos aprendieron a mirar a Jesús. Hermano, nunca quite la mirada de Cristo, jamás. Jamás. Recuerde, su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, el pastor, las ovejas, somos pecadores. ¿Sí? Y como pecadores vamos a seguir tristemente, ¿sabe qué? Es que mi papá, él dice que es cristiano y todo, y ve cómo se comporta, ¿para qué va a buscar él? No. Entonces ha puesto su mirada en su papá, ha puesto su mirada en los seres humanos. Ponga la mirada en Cristo. ¿Sí? Nunca acepte en una iglesia enseñanzas que no sean corroboradas con la Biblia. Eso sí, no significa que la oveja tiene que ser ciega. No. Siempre cuestione la enseñanza, no en el sentido morboso, sino en el sentido de, como los bereanos, ir a la Biblia a ver si en verdad lo que está diciendo el pastor es la verdad. ¿Sí? Nunca deja de hacer eso, hágalo. Es su obligación. Pero siempre mire al otro cristiano con compasión y misericordia. En ese sentido. Puesto los ojos en Jesús. Y dice dos palabras que me encantan. Autor, originador y consumador, concluidor. Qué hermoso. ¿Quién comenzó nuestra vida la fe? Cristo. ¿Quién concluirá? ¿Y por qué dice consumador? Porque la fe un día va a desaparecer. ¿Sí o no? ¿La fe es necesaria dónde? En el cielo. ¿Para qué fe? Si ahí está todo. Aquí es necesaria la fe. Pero si Jesús originó, si Jesús comenzó, si Jesús fabricó la fe en nuestro corazón, es el mismo Jesús que consumará nuestra fe cuando entremos a su reino eterno. Es el mismo. Es el mismo. ¿Por qué los testigos? Porque si con ellos pudo, con nosotros también podrá. Hermano, le vuelvo a repetir. Estos hombres no eran perfectos en su concepto. Eran perfectos en la obra de Cristo. Pero ellos fallaban. Y sin embargo, con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿han leído la vida de Aarón, el hermano de Moisés? Pregunta, ¿debía o no debía ser desechado del ministerio? Humanamente sí. Se va su hermano, regresa y él les hace un becerro de oro. ¿Quién hizo el becerro de oro? Aarón. Y sin embargo, vea la fidelidad de Dios. Vea la fidelidad de Dios. Lo perdonó y lo siguió usando.
Pregunta, si lo perdonó a Aarón y lo sigue usando, pregunta, ¿puede hacer lo mismo con nosotros? Sí, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Y aquí, seguir con paciencia. Porque miren lo que dice más allá el versículo 2. Además de decir, puesto los ojos en Jesús, el originador y el culminador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Saben que Jesús fue con gozo a la cruz? La gente piensa que gozo es ir riendo. Jesús nunca fue riendo, porque Él era ser humano. Él iba sufriendo. Pero el gozo, ¿sabe qué? Él sabía que con su sacrificio iba a primer lugar cumplir la voluntad de su Padre y en segundo lugar nos iba a salvar a nosotros. Eso lo sostuvo en la cruz. Dos cosas: cumplir la voluntad de Dios y segundo, salvar a la humanidad. Y lo hizo con gozo, con satisfacción, por amor y misericordia para aquellos que un día íbamos a heredar esa salvación tan grande. Menospreciando lo propio, es decir, hizo a un lado lo que debe decir: si tanto eres hijo de Dios, bájate y bájate. Si tanto eres de esto, si tanto eres de esto, abofeteos, insultos, blasfemias, arrogancia, todo eso él despreció, ¿no? Porque él sabía que con su muerte y su resurrección iba a estar sentado por la obra suya en la tierra, a la diestra del trono de Dios, por una razón. Y ahí voy a terminar esta mañana. Por una razón. La próxima semana vamos a ver otros 2 versículos. Por una razón. Él sabía que su obra era perfecta. ¿Sí? Y con esa obra nos iba a arrastrar a nosotros a los brazos de nuestro amante Padre. Gloria a Dios, hermano. Por eso, si usted, basado en esta promesa, creyendo en esta promesa, hermano, se acerca al trono de la gracia y la misericordia, va a encontrar la gracia y el poder que son oportunos para cuando usted necesite estar delante de Dios, en las áreas que sea. Si es por perdón, por perdón. Un pastor dijo: en la cruz es la obra tan completa que en la cruz encontramos amor, misericordia, perdón, provisión. ¿Provisión cómo así, pastor? ¿Económica? Sí. ¿A su madre qué le dijo? Ella quedaba totalmente sola, y una mujer sola en esos tiempos le tocaba convertirse en una limosnera. Él sabía que se iba y su madre dependía de Jesús. A Juan le dijo: Juan, quiero que te hagas cargo de ella, y ahora la vas a tratar como a tu madre. Y María, de aquí adelante a Juan lo vas a tratar como a tu hijo. ¿Sí? Es decir, se preocupó de la provisión futura de su madre carnal, ¿sí? En las manos de un discípulo al cual amaba a Jesús y Jesús le amaba. ¿Sí? Eso es todo. Y desde ahí Juan la recibió en su casa. No para alterar la doctrina que dicen, desde ahí María es madre de todos nosotros. No, Jesús aseguró el bienestar de su madre. Por eso yo estoy de acuerdo con D.L. Moody cuando dice que en la cruz del Calvario encontramos amor, misericordia, perdón, provisión espiritual y sustento económico, porque en la cruz Jesús es todo para nosotros. Porque podemos acercarnos a Él para encontrar oportuno socorro para perdón, oportuno socorro para misericordia, oportuno socorro para amor, oportuno socorro para provisión, porque Él en la cruz lo hizo todo. Acérquese a Él, hermano. Le animo a que se acerque a Él, por la razón que sea. Nunca será injusta en las manos del Dios justo en la persona de Cristo. Pongámonos de pie. Amado Dios, te queremos dar gracias por tu palabra en este tiempo, darte gloria y honra por ella.